Hola, ¿qué tal familia? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, cracks. Estoy súper contento y feliz de estar aquí de vuelta con todos ustedes, mis cracks. Bienvenidos a los que son nuevos por primera vez en mi canal. Sean todos bienvenidos. Yo soy Juan. Para los que no me conocen, los que ya, bienvenidos sean a este nuevo video. Y sí, familia, como acaban de ver aquí abajito en el título o en la miniatura, hoy les voy a hacer un tutorial. Que sé que muchos les gustan los tutoriales, así que hoy vuelvo con un nuevo tutorial que es de cómo editar desde Blockstar, un tutorial que se los expliqué, así que espero que lo disfruten, familia. Y bueno, se preguntarán por qué el video está así en vertical, Juan, no debería estar así en horizontal. Pues no, familia, yo se los decidí traer así para que tengan una mejor experiencia y puedan disfrutar el video muy cómodamente, así que espero en verdad que lo disfruten, familia. Y bueno, antes de empezar con el video, los invito a que me regalen su hermoso like por apoyar el contenido, ya saben, para que sigamos trayendo más videos. Y suscríbete acá abajito, es totalmente gratis. Me estarías ayudando un montón para seguir trayendo más contenido. Y no te perderías de mi contenido, que es de tips, tutoriales y consejos para empezar y crecer en YouTube, que yo sé que a ti, sí, como creador que me estás viendo detrás de esta pantalla, te va a servir un montón. Y bueno, familia, y nada más que decir, espero que en verdad les sea muy útil y sirva de mucha ayuda este tutorial. Por si tú no sabes cómo editar desde Blockstar, espero que este video te ayude un montón. Así que nada más que decir, familia, los dejo con el tutorial, cracks. Bueno, familia, ya estando en nuestro teléfono móvil, nos vamos a la Play Store y ahí buscas Blockstar Editor de videos gratuito. Listo. Entonces ya ahí lo instalas, no te va a demorar nada, ni un minuto, por lo menos. Y bueno, ya después de haberlo instalado, le das en abrir. Listo. Ahí te vas. ¡Wow! ¡Qué interfaz! Y no a ver qué es lo nuevo que trae este Blockstar. Y bueno, ya saben, les voy a estar dejando el link igualmente acá abajo en la descripción para que vayan y lo instalen. Es un super editor, en verdad. Y bueno, aquí vamos a ver todo lo que trae y bueno, aquí les voy a explicar cositas. Bueno, entonces de ahí para empezar le damos aquí donde está la tijerita. Listo. Lo oprimimos ahí y ahí como ven nos van a aparecer todos los videos que nosotros tengamos guardados en nuestra galería. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger, digamos que voy a escoger este video que está por aquí. Sí, voy a escoger. Entonces de ahí le damos aquí donde dice ADDD. Y bueno, de ahí lo oprimimos ahí. Y ahí como ven nos aparecen las medidas. Ahí aparece la medida de YouTube, que es 16:9. Vertical, que es 9:16. Y la normal, 1:1. Y entonces ya ahí ya tú escoges la medida. Por ejemplo, yo voy a escoger la de YouTube. Bueno, entonces de ahí le damos en Edit Video. Y bueno, de ahí ya como ven nos aparece. Y después ya le damos aquí para confirmar, para empezar a editar. Aquí en la palomita que arribita. Listo, lo oprimimos. Bueno, lo primero que vamos a encontrar acá abajo en el menú de herramientas, vamos a encontrar texto. Aquí puedes escribir el texto que tú quieras. Ahí puedes borrar esto. Y por ejemplo, yo voy a escribir suscríbete. Ajá. Entonces de ahí le damos aquí en la palomita otra vuelta. Den como en las cositas, las letras, bueno, por así decirlo, las que aparecen con la flechita hacia abajo se pueden descargar. Y las que tienen candados sí son de paga. Pero bueno, aquí hay varias que no son de paga. Así que bueno, vamos a descargar esta, le damos ahí en esa. Ahí como nos está descargando y ahí como ven ya nos quedó el diseño de la letra. Entonces de ahí también tenemos como la queremos de color. Y bueno, ahí vemos más cositas más como la cosita que queramos que tenga, como el fondo, por así decirlo, mi gente. Y bueno, ahí vemos que tiene más cositas por acá. La podemos agrandar, normal, y así. Ahí tenemos el color. Y bueno, por aquí tenemos como, wow, un borde. Wow, súper. Bueno, de ahí ya lo acomodas a tu gusto. Entonces ya después, ya teniendo la letra, ya la letra escrita, lo que tú estés escribiendo, le das aquí en la palomita, listo. Entonces de ahí como nos explican por aquí abajito. Y bueno, ya después de ahí, por aquí vemos los stickers. Lo oprimimos ahí. Ahí como nos aparecen varios stickers de muchas cantidades de stickers que pueden existir en esta aplicación. En verdad es un super editor. Ahí como ven tenemos de YouTube. Y bueno, lamentablemente los que tienen candadito son de pago, pero hay algunos que no tienen candadito que los podemos utilizar. Así que bueno, por aquí tenemos también el de suscríbete, el de darle like y bueno, ahí ya tú lo descargas. Por ejemplo, yo voy a descargar este like. Aquí como ven, ya lo instalé, lo voy a poner por aquí. De ahí, bueno, de ahí ya lo acomodas como a tu gusto. Entonces de ahí ya le hacen la palomita, yo lo voy a dejar ahí. Y bueno, ya de ahí ya escoge los stickers que tú quieras. Ahí ya está a tu manera, a tu edición. Bueno, de ahí le hacen la palomita. Y bueno, después vuelve y le das aquí en la palomita. Y ahí como ven, ya nos quedó el sticker que queríamos que poner en el video. Entonces ahí ya le damos ahí. Y bueno, por aquí como encontramos audio.
Ahí vemos de pop, de share, o sea, están como divididos como por carpetas. Entonces de ahí ya es más fácil para tú escoger. De ahí, pues, por ejemplo, ya vas a escoger de pop. De ahí ya el que tú quieras escoger, ahí aparece el número de que dura cada canción. Ya le das aquí donde está como la flechita hacia abajo, lo oprimes ahí y ya te va a estar descargando la canción que tú quieras. Entonces, bueno, ya después la vas a añadir al video. Entonces, bueno, seguimos con la opción de PIV. PIV. PIV es, por ejemplo, esas cositas que dan acá, le oprimen aquí donde está, como esto, donde dice show. Bueno, no sé bien qué es lo que dice ahí, pero bueno, y como no aparece, wow, varias plantillas. Uy, esto no había antes aquí en InShot, ve InShot, en Blockstar, perdón. Wow, wow, wow. Tenemos esta transición. Wow. Wow, familia, ¿cómo? Wow, tenemos esta transición. Mira a ver cómo queda. Uy, no. Esa sí no la había visto. Esta opción, esto es nuevo. Uy, wow, wow, me sorprendiste. Blockstar, wow, 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 wow. Entonces ya cuando ya la tengas tú ahí ya, como puedes ver, wow, queda genial, familia. De ahí nos vamos donde dice después, por aquí tenemos croma, wow, croma key para quitarle el fondo. Wow, uy, súper, súper. Bueno, ya ahí le damos la flechita. Y bueno, por ahí nos aparece por aquí más cosita acá abajo en la búsqueda. Tenemos Anímate, Effecti. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Black, Crop, Volumen. Ah, los filtros. El filtro que tú quieras aquí. Y como ven, tenemos diferentes filtros. Bueno, ahí ya el filtro que tú quieras a tu gusto, ya sabes. Los que no tienen candadito los puedes usar gratuitamente. Entonces, bueno, ya de ahí tenemos profesión. Y como ven, wow, qué filtros tan lindos. De ahí le damos aquí en la flechita acá arribita. Y después, como ven, también tenemos los ajustes. Por ejemplo, aquí tenemos de contraste. El contraste que tú le quieras poner al efecto. La saturación. La brick. Bueno, no sé cómo se llama bien. Y bueno, de ahí ya le das aquí. Después ya le das por aquí, listo. Y ahí como ven, ya nos está quedando ya el video ya editado. De ahí le damos aquí como ven, listo. También nos va a aparecer efectos, title, que sería título, ¿sí? ¡Wow! ¡Uy, familia! ¡Ah! Genial, mira qué cantidad de efectos de letras. ¡Wow! ¡Wow! Los que tienen candadito ya saben, no pueden utilizarse, por ejemplo. ¡Wow! Pero, ¡wow! Yo voy a utilizar este que está por aquí. Uy, y le puedes cambiar el texto, ¿sí? Sí. De ahí, por ejemplo, yo le voy a poner suscríbete, otra vuelta. Entonces ya, de ahí le damos aquí en la flechita, aquí en la palomita. De ahí le damos en la palomita y vamos a ver cómo quedó el efecto. Wow, uy, súper, súper, súper familia. Y ahí tenemos los filtros, de ahí tenemos el ajuste, transición. Wow, esto es como nuevo. Bueno, bueno, creo que no se puede hacer la transición, pero wow, he encontrado muchas cositas buenas aquí en esta nuevo Blockstar actualizado. Wow. Bueno, espero que en verdad, familia, me hayan entendido un poquito pues en lo de la edición. Ya saben, lo básico, el título, los stickers, el audio, el beef, el efecto que tú le quieras poner. Aquí en la barra de búsqueda abajito está todo, o sea, es muy fácil de utilizar. De ahí ya les expliqué un poquito, que espero que en verdad les haya quedado bien claro, porque en verdad les quería traer este video nuevamente al canal de esta gran aplicación para editar, que en verdad se la recomiendo muchísimo, que es Blockstar, ya saben, link acá en la descripción. Y bueno, familia, espero que en verdad les haya sido muy útil y les haya servido mucha ayuda este tutorial, familia. Bueno, familia, sí, espero que en verdad te haya sido muy útil este tutorial y hayas aprendido a cómo editar de Blockstar por si tú no tenías conocimiento de esta aplicación o no sabías. Espero que en verdad este video te haya sido de mucha utilidad para que hayas y uses este editor, que en verdad es un super editor. Te lo recomiendo muchísimo, ya sabes, link acá abajo en la descripción para que vayan y lo descarguen directamente. Y sí, familia, si te ha gustado el video, te invito a que me regales tu hermoso like por apoyo al contenido. Pongamos una meta de por ahí unos 20 likes, familia. Y sí, ya sabes, suscríbete acá abajito si te gusta mi contenido para que no te pierdas de más videos que yo sé que a ti como creador estás viendo detrás de esta pantallita te va a ayudar y te va a servir un montón, que son tips
tutoriales y consejos para empezar y crecer en YouTube, familia. Así que sí, ya saben, familia, comenten acá a ver cómo les pareció el video, los leo, si quieren ser saludados, que quieren para un próximo video. Y bueno, los leo a ver qué más les gustó de este editor. Así que muchas gracias por tu apoyo, familia, muchas gracias en verdad por todos. Los quiero mucho, los llevo aquí siempre en mi corazón, siempre con mucho cariño trayéndoles contenido. Así que conmigo fue un placer traerles este nuevo video. Y bueno, familia, les deseo muchas bendiciones, cuídense mucho y nos vemos hasta un próximo video, cracks.